Bien amigos, esta es una nueva edición de nuestro programa AgriFuturo, la agricultura de hoy para el mundo del mañana. En esta ocasión me acompaña como conductor el socio de Agir Consultores, José Antonio Laeta. Lo saludamos, José Antonio, ¿cómo estás? Hola Eduardo, un gusto estar contigo hoy día, un agrado. Igualmente. Y bueno, y tenemos una invitada hoy día muy especial, la conocemos de hace harto tiempo, pero no la habíamos visto desde hace harto tiempo, yo por lo menos. Eh, Se trata de la profesora Erika Briceño, que es profesora en la Universidad Austral, por eso estamos bastante lejos de. Erika, ¿cómo estás? Bienvenida a AgriFuturo. Hola Eduardo, hola José Antonio, hoy un gusto poder estar con ustedes hoy día. Gracias por la invitación a conversar. Y sí, pues bueno, hace hartos años ahí que nos conocimos en la Universidad Católica del Paraíso, y ahora ya bastante más lejos de esa zona, así que espero ahí que pasemos ahí un lindo rato ahora aquí conversando, poniéndonos al día en la... Hace mucho tiempo que vives ya en el sur, ¿no? En Valdivia. Sí, me vine el 2009, 2009. Ah, Así que ya. ya llevo varios 10 años, años, 11 años. Tus casi 15 años ya. casi 15 años, sí. Claro. Ya Mira, bastante sureña. ya te has convertido en un sureño. Pero tú no eres del sur, ¿no? Originalmente. No, totalmente, del norte, de Copiapó. Entonces ya me vine Ah, cada vez más acá. Cada vez mira. voy más al sur, voy a terminar en la Antártica. De Copiapó a Valdivia, de una. Qué bien. Sí. Un gran salto. ¿Y tú en la universidad, cuál es tu función, digamos, en este momento o lo que has hecho? No sé, ahí. Sí, bueno, trabajo acá en la Universidad Austral de Chile, en el campus Isla Teja, en la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Sigo mi línea del área fitopatología, que, que comencé con mi tesis allá en la Universidad Católica del Paraíso. Y bueno, me dedico a hacer principalmente las asignaturas estas del área de patología vegetal, de fitopatología agrícola, eh, algunas colaboraciones de manejo de plagas y enfermedades y bueno, y como les comentaba hace un rato, también en el área, también nueva área de producción de hongos comestibles, ya que es un área bastante innovadora acá. Y que le gusta mucho también a los estudiantes. Así que por ese lado estoy en esta parte, soy profesora de tiempo completo acá y trabajando obviamente en clases, pregrado, posgrado, investigación y hay vinculación con el medio también, que también es muy importante acá. Sí. O sea, te ¿Y tú, falta tiempo. perdón, José No, Antonio? perdón, que te falta tiempo entonces. Sí, pues sí, bueno, ahí hay que inventarse. Y queda tiempo para pasear en este lindo paisaje de acá, del Así sur es, de Sí, así Chile. es, claro, claro, fantástico. así es. Oye, ¿tú hiciste posgrados ahí mismo o en otra universidad? No, después, bueno, que salí de la universidad, estuve trabajando varios años allá en la Católica del Paraíso, asociada a proyectos, y después hice mi doctorado en la Católica de Santiago. Ah, En la Católica de Santiago, el doctorado en Ciencias de la Agricultura y en el área de protección vegetal. ya. Así que aquí hice la parte de especialización finalmente en fitopatología, que era la línea que he seguido desarrollando siempre. Sí. Ya. Oye, y después de terminar el doctorado, ¿postulaste a la Universidad Austral? ¿O tuviste otra? Sí, después de terminar el doctorado, bueno, me vine acá por un tema familiar a Valdivia, me vine un poco sin trabajo y de ahí empecé a Ah, postular, entré con un proyecto de postdoctorado y de ahí ya continué, me quedé acá trabajando en la y universidad. te Sí, incorporaste a la a la planta planta académica, académica. así que
felizmente, Muy pues bien. tampoco hay muchas opciones acá en el sur para después de hacer un doctorado, digamos, también Encontrar, cuesta encontrar, sí. Ujú. claro, Pero aquí he estado desarrollando un poco el área, cambiando eh, todos los cultivos que uno conoce más allá en la zona central, sobre todo en la parte de Quillota, que teníamos estos cultivos subtropicales y otras cosas. Aquí ya nos cambiamos a las papas, a algunos frutales más de manzano y otras cosas aquí en el sur. Arándanos también hay bastante, pero dentro de todo así los cultivos, ahí había diferencia, el trigo, cosas, cultivos más extensivos que no veíamos tanto allá en la zona claro, que central. no son típicos de la zona Bien. de Hasta central. pradera seguramente te tocó. Sí, pradera, pero yo no, claro, ahí no me meto tanto en pradera. No, No me pero en la meto parte patológica, ¿no? No, no tanto, no tanto. Bien. Aquí, claro, la pradera es que como se la van comiendo tanto los animalitos, ya como que no se preocupan tanto de controlarle. Ellos hacen su control biológico ahí, Ya, porque no se van perfecto. comiendo. Sí, más problemas tienen de plaga, como este gusano de las raíces y todo. Ahí el gusano blanco. Con eso tienen harto problema en las praderas. Ya. Bueno, mira, nosotros tenemos, como te decía, unos segmentos y este segmento ya se nos está terminando el tiempo, así que vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Vamos y volvemos. Soy Gabriela Verdugo, socia de GEL Consultores. En este momento les quiero presentar un proyecto que realizamos en Longotomo en cultivo de claveles en el sector El Trapiche, donde permite producir claveles independiente del suelo y con un 30% de ahorro del agua que usa el cultivo en suelo. Bien, continuamos entonces nuestra entrevista, nuestra conversación con Erika Briceño de la Universidad Austral. José Antonio, ¿tú tenías una pregunta o algún comentario? No Bueno, sé. sí, sí, la verdad que escuchamos de Erika todo el proceso que ha hecho para hasta llegar, ¿no es cierto?, a la Universidad Austral de Chile en Valdivia, con un clima diferente, con una agricultura también diferente, que hace, ¿no es cierto?, que el cambio que ha tenido desde lo que trabajó en Quillota con lo que está trabajando hoy día es diferente. Entonces, me gustaría conocer cómo fue tu llegada, qué cultivos ha tenido tuviste que enfrentar y cuáles son las principales enfermedades que tienes allí en Valdivia o en la zona, ¿no es cierto? Sí, bueno, es una zona totalmente distinta, claro, con clima distinto, partiendo de la cantidad de precipitaciones, ya siempre en la universidad me acuerdo haber escuchado ahí que Valdivia era la ciudad que más llovía en Chile, así que aquí me vine a meter aquí a toda esta Ajá. cantidad de lluvia. Ya, ahora súper acostumbrada a la lluvia, a mí me gusta, aunque vengo del norte. Em, bueno, igual cuando llegué, empecé como les decía, entré por un proyecto de postdoctorado y ese lo presenté un poco en los temas que yo había ahí estado trabajando, que era también dentro de mi doctorado, asociado en ese periodo que estuve en la Católica de Santiago, estuve trabajando con enfermedades o problemas fitopatológicos en arándanos, ya que empezaron a morirse plantas en distintas partes, sobre todo, bueno, aquí también en la parte de zona sur, que nos llegaban las muestras allá, entonces hicimos un proyecto de ver y de identificar estos principales problemas patológicos que estaban pasando en la madera, sobre todo de arándanos. Y como yo me vine por familia y no tenía trabajo aquí, entonces empecé a postular a este proyecto de postdoctorado para poder insertarme en la academia. Y ahí hice un proyecto en el cual eh, empecé a ver con té de compost, un tratamiento ahí, el uso de té de compost para ver si podíamos prevenir, por ejemplo, enfermedades de botritis o otras cosas en arándano. Entonces me metí con un cultivo que yo ya conocía, que también estaba bastante importante acá en la zona, entonces
me permitió empezar a trabajar en la zona en algo que no sea tan distinto, ¿ya? Después, claro, obviamente, ya después entré y quedé acá de planta en la universidad. Me tuve que empezar a meter también en otros cultivos que son de importante acá en la región, principalmente papa, un poco asociado también a que tenemos acá en la universidad el banco de germoplasma de papa nativa, importante, casi 300 accesiones de papa, que nos permite también estar investigando. Buscando, no sé, pues genes de resistencia. Ahí trabajamos con unas colegas que están también en este área. Y en este cultivo, que para mí, claro, era bastante más nuevo, porque allá era, yo salí de frutales en la Católica del Paraíso, entonces siempre mi trabajo estuvo mucho más asociado a frutales, ¿ya? Frutales, también hortalizas, veíamos ahí todo lo que era tomate en la zona de Quillota, ¿ya? Y acá no teníamos ni estos frutales subtropicales, ni tampoco tomate, ¿ya? Entonces teníamos que ir cambiando. Después mi doctorado trabajé con uva vinífera, aquí tampoco teníamos tanta uva vinífera, entonces lo más cercano era los arándanos y después ya me fui cambiando un poco a los rubros que tenemos ahora, ¿ya? Eh, Ahí en Papa sí, uno tiene todo un tremendo tema, hay para mucha investigación. Bueno, aquí también hemos trabajado asociado también a Línea Remehue, que ellos trabajan también mucho en Papa, con otras fitopatólogas, así que también haciendo un poco equipos con otros investigadores. Em, y bueno, otros cultivos. Después acá me puse a trabajar con temas un poquitito más nuevos, ya que fue plantaciones de maqui. Ya el maqui es un berry nativo, Mm, eh, y en el cual empezaron a generarse plantaciones de maqui, ¿ya? Sacaron esto, hicieron selecciones de estas plantas de maqui del bosque nativo, empezaron a seleccionar estos genotipos y empezaron a hacer plantaciones. Pero en estas plantaciones empezó a pasar que este maqui, que no se enfermaba con nada en el bosque, empezaban a morirse las plantas cuando uno las plantaba. Mm. Entonces ahí me metí también a estudiar y tengo ahí un par de proyectos en eso de detección de enfermedades y cuáles eran los problemas de este maqui, ¿ya? De estos berry nativos, ¿ya? Y bueno, ahí llegamos a varios patógenos, Botrytis airea y Phomopsis, que también estaban muy relacionados a estas enfermedades de madera que vi hace un tiempo antes en arándanos, cuando trabajamos también en estos otros proyectos de investigación. Oye, una interrupción, pero ¿por qué en el bosque no se produce la enfermedad y sí en Te el iba a preguntar huerto? eso. Sí, pues eso El, es tras- como, el, tras- el ¿y por qué? traslado. Porque es como bien natural. La respuesta es porque en el bosque tenemos biodiversidad. No tenemos Ah, todas las sí. plantas iguales. Iguales, Claro, ya. En cambio, cuando uno hace selección de plantas, lo primero que uno selecciona o selecciona los mejoradores es porque tiene el fruto más grande, porque tiene el fruto más dulce, porque tiene mejor crecimiento, pero se olvidan un poco de la de resistencia a enfermedades. Pues entonces, quizá esas plantas que seleccionaron, habían algunas que sí eran susceptibles a enfermedades y estas las empezaron a multiplicar porque eran las que tenían el mejor fruto, etcétera, las mejores características, pero eran sensibles a enfermedades. Entonces empezó de repente, hoy las ponían todas aquí, ya no tenían este ecosistema y esta biodiversidad asociada, y se enfermaba una y se enfermaban todas, o la mayoría. Entonces por eso se vio una gran incidencia de enfermedades. Mm. Y en el Entiendo. bosque, tú dices hay biodiversidad, obvio, ¿no? Pero ahí se produciría una especie de control biológico. Es que hay, O bio- más o menos, hay ¿o no? Es que hay biodiversidad de microorganismos que puede generar un control biológico, pero también hay biodiversidad de genotipos. No todas las plantas son iguales, entonces tenemos plantas resistentes, se puede enfermar una, pero no se enferma la del lado porque esta es resistente y Ya, cosas claro. así, ¿ya? Tenemos Mm.
no tenemos clones en el bosque. Entonces, cada Son uno todas es como plantas iguales, nosotros. Pues claro, estamos acá, yo me enfermo, me resfrío, pero ustedes dos no. Somos claro. de la, Sí, ¿ya? Entonces, ya. pero si yo me hacen puros clones míos, claro, no me enfermo y no enfermamos todos, pues. Es Claro, y un esa es poco la el tema. situación del huerto al final. Esa Claro. es la Esa situación. es lo que o sea, lo que se hace después es la situación del huerto, Es en la el cual situación del tenemos un huerto. cultivo. Claro. ¿Qué pasó? Claro, teníamos esta selección de genotipos, porque todavía no llegaban a variedades, pero que finalmente eran susceptibles a distintos patógenos. Entonces, dentro de mi investigación empecé así a generar test y otras cosas con ir analizando o evaluando cuáles de estos genotipos que ya habían seleccionado por características productivas eran los que tenían una mayor resistencia a los patógenos. Y con esto era la idea de generar huertos que fueran productivos, pero que fueran también más resistentes a los patógenos, o no fueran tan susceptibles, ¿ya? Por lo Ya. menos también tener identificado cuáles eran esos patógenos, porque nadie había estudiado enfermedades más aquí en Chile. Entonces, también era algo novedoso saber por lo menos cuál era el enemigo ahí y cómo lo podíamos ir controlando, ver, asociándolo también a, como te digo, eh, a otros frutales que presentaban estos patógenos similares, ¿ya? En Chile como que también en los últimos años ha habido una evolución de estos patógenos de madera, ya en muchos cultivos, en vides, en frutales, en arándanos, en almendros, que es lo que yo estudié, muchas que son finalmente porque, claro, de repente estresamos las plantas y las plantas como que expresan estos patógenos que son, algunos de ellos son endófitos, o sea, están dentro de las plantas, pero se activan cuando las plantas se estresan, ¿ya? Entonces, lo que uno piensa es que este maqui, que lo metimos ahora en un huerto, eh, lo estresamos porque lo estamos podando, lo tenemos a pleno sol y en el bosque está medio resguardado por otros árboles, Mm. tiene otras mezcla, no sé, pues de microorganismos en el suelo, etcétera. Entonces, un poco la respuesta a todo ese estrés es que era que la planta se enfermaba. Mm. Hoy día tenemos varias condiciones parecidas, o sea, que de plantas nativas, ¿no es cierto?, que se están domesticando y se están reproduciendo las plantas, como el caso del avellano chileno y otras más, que probablemente tengan un comportamiento parecido. No sé. Claro, el avellano lo vemos claro, aparece a veces unas manchitas, pero es más resistente, sí, es más resistente Ya. que el maqui. El maqui es como que de repente veía y las plantas se morían, es así, un alto porcentaje en el huerto. Entonces, claro, eso causó al tiro una alarma y se empezó a estudiar ahí ese tema. Y ahí, bueno, volví un poco, claro, ahí adaptándome un poco, era el ejemplo de a los cultivos de acá del sur de Chile. Ya, Y claro. Oh, excelente, sí, Oye, el maqui excelente. ahora ya se ha estabilizado como un frutal, un berry eh, se normal, ha digamos. ido, sí, un berry cultivado, digamos, se ha ido normalizando, pero tampoco son tantas las hectáreas. O sea, la idea de eso también era facilitar la cosecha, la recolección, que en general uno recolectaba, el maqui se recolectaba en los bosques nativos y había que caminar muchos kilómetros para ir recolectando y buscando los árboles. Entonces la idea era tenerlos todos juntos en un huerto y Claro, cosecharlos, quizá ojalá de una forma mecánica, de una forma mucho más eficiente. claro, Eh, tener frutas con este seguimiento, un poco con saber de dónde salió, que no tiene contaminantes, etcétera. Entonces, esa era la claro. idea de tener estos huertos de maqui como más industrializados. Otra planta Pero Bueno, no hay nativa, hectáreas todavía, no hay muchas. nuevamente, disculpen, pero nuevamente tenemos que ir a una pausa. Nuevamente se nos agotó el tiempo.
y luego estaremos en el segmento final de esta entrevista a continuación. Vamos y volvemos. Soy Eugenio López, socio de AGER Consultores. Los agroecosistemas conviven en una serie de organismos vivos, plagas, enemigos naturales, insectos polinizadores, entre otros. ¿Cómo combatir las plagas sin dañar a la fauna útil? Es un gran desafío y en AGER Consultores tenemos el compromiso de hacer una agricultura sustentable y estamos para ayudarle a que usted también lo consiga. Ya, retomamos la conversación. Este es el último segmento de esta entrevista. Y Erika mencionó al comienzo un asunto con los hongos. Y me pareció que eso podría ser una cosa bien interesante y bien impactante, quizás. Entiendo que es algo como bien nuevo en Chile, por lo menos. con los hongos comestibles, Ah, porque con los hongos perdón, hay que he decir hongos trabajado siempre. comestibles. Sí, hongos Hongos han habido comestibles. siempre, sí, tienes razón. Los Con hongos los hongos comestibles. comestibles, sí. Es un tema que ha partido y ha despegado, encuentro yo, los últimos años, porque siempre recuerdo un poco, no sé, por la producción de champiñones que teníamos ahí cerca de Concón, ¿verdad? Sí, sí. Eh, que eso partió como en la década del 50, 1950, con esta empresa grande. Fue la primera cuando empezó un poco a producirse acá en Chile. Y tampoco teníamos nosotros no somos una cultura que seamos tan consumidora de hongo. Entonces yo creo que tuvimos que ir aprendiendo a consumir champiñones, tuvimos que ir aprendiendo a consumir otros hongos, ¿ya? Y acá en los últimos años se da aquí en la zona, bueno, un poco por estos bosques nativos que tenemos, por este gran paisaje y diversidad, la aparición bueno, de hongos silvestres, ya que se recolectan y que son comestibles. Y eso fue generando, yo creo que alrededor de unos 8 años atrás, una cultura que fue como enganchando a muchos jóvenes en esta eh, búsqueda, recolección y conocimiento de estos hongos silvestres, ¿ya? Que en este momento está súper distribuida y está a la gente como que le encanta, como que llama mucho la atención los hongos, el consumo de hongos comestibles, yo quiero decir, porque hay de otros tipos también. Y, y dentro de ese tema, bueno, entre mis alumnos, ya yo pasé un poco como naturalmente de los hongos que yo veía en la fitopatología, que estos hongos que están causando enfermedades en las plantas, a los hongos que son eh, silvestres, ya con otros roles ecológicos, ya también vemos hongos que están causando daño en el bosque y que son comestibles. Por ejemplo, vemos los digüeños que están ahora justamente en esta época de Un septiembre tema. Sí. eh, y, pero otros hongos también asociados, no sé, hongos saprófitos, hongos micorrízicos que están asociados a ciertas especies y que muy estrechamente con sus raíces y que van a estar produciendo estos carpóforos o estos cuerpos fructíferos que son los comestibles, ¿ya? Y de ahí un poco partió esto, mi interés un poco en ir conociendo. Primero es por conocer, por salir, ir conociendo esta diversidad de hongos que habían en el bosque, ir conociendo cuáles eran los hongos comestibles y otros. Y después llegamos a este tema que era producción de hongos comestibles, que son especies ya cultivadas y que uno compra la semilla y genera un cultivo como que estuviéramos generando un cultivo de lechuga en un invernadero, ¿ya? Entonces, eh, nació el interés de varios de mis estudiantes y con otro colega hicimos este curso. Lo empezamos a hacer, yo creo que la primera universidad que dicta el curso de producción de hongos comestibles. Y ya desde el año como 2019 2018, 2019 ha tenido un éxito impresionante. O sea, yo abro
los cupos y se me llena en 2 horas. O sea, había mucho, mucho interés en este tema, que es una forma muy entretenida de producir tu propio alimento, de producir un alimento que es una alternativa proteica al consumo de carne, ya con este aumento también de muchas personas que están pasando a ser vegetarianos, a ser veganos, entonces también encuentran en este tipo de alimento un sustituto súper nutritivo y muy rico y también muy entretenido de hacer. Oye, Oye, eso es el punto innovativo realmente, ¿no? Es decir, que haya sí. producción comercial de, ya no es ir a recolectar al bosque, sino que es producir de una manera sistemática y Claro, el, son dos partes, la de la recolección de hongos silvestres, porque son los hongos silvestres en general están asociados también, como le decía, hasta a las raíces de los árboles, entonces tienen asociaciones muy estrechas con cierta flora. ya, En cambio, estos hongos que se producen comercialmente son hongos saprófitos, que son capaces de crecer en materia orgánica que yo le voy a poner, y en general, por ejemplo, tenemos el hongo ostra, que lo deben haber visto, uno lo encuentra en los supermercados, que son hongos que pueden crecer fácilmente en paja de trigo. Entonces, está creciendo en un subproducto, en un desecho de un cultivo que tenemos abundantemente aquí en el sur y que yo le voy a dar las condiciones de temperatura, de humedad y lo incubo y me empieza después a producir. ¿Ya? Entonces, eh, hay ya metodología, hay protocolos que uno va siguiendo y va generando hasta 3 cosechas que puede uno ir recolectando y como para el consumo tanto de su casa como para también generar un negocio, ¿ya? Generar un negocio interesante, agrícola, como un nuevo negocio agrícola. Yo ya tengo también 2 grupos de estudiantes que pasaron por mi curso y que tienen sus empresas ahora y le ha ido bastante bien su empresa de producción de hongo. Excelente. oye, Oye, perdona, Eduardo. Eh, yo quería hacerte dos preguntas con respecto a la parte, a los hongos de la parte nativa, digamos, o silvestre. Uno es la diferenciación entre los hongos que no son comestibles con aquellos que son venenosos o que tienen algún problema en la salud. No sé si tienes alguna, o tú lo debes saber, eso por un lado. Y por otro lado, ¿cómo está avanzando el tema del cultivo de la trufa, que hoy día es un hongo también que está asociado a la vegetación, a una vegetación determinada? Y tiene bastante valor y se ha ido incorporando también en la zona sur. Me gustaría un poco esas dos preguntas. Sí, bueno, son importantes cuando yo siempre que hablo un poco de recolección de hongos silvestres, lo principal es el que tenemos que tener el conocimiento, saber reconocer cuáles son los hongos que yo estoy segura que este es el que se come, que es la especie que se come y que esta no, ¿ya? Dentro del mismo género podemos tener especies que son tóxicas y otras especies que son comestibles. Entonces, es básicamente el conocimiento y saber reconocerlo. Ya ahí o vas con un experto o estudias mucho o ya viene un poco la tradición que, por ejemplo, tienen las comunidades mapuche, que yo tengo también ahora desarrollando un proyecto con ellos en el cual hablamos de recolección sustentable y de este conocimiento ancestral que también traen de cuáles son las especies que realmente se comen. Y bueno, por otro lado, la trufa, bueno, la trufa es uno de los hongos de este tipo micorrízicos que yo le decía, de estos que tienen asociación muy estrecha con las raíces de ciertas especies y que es uno de los que se ha cultivado exitosamente en el mundo. ujú, Tenemos hay empresas acá en Chile ya que inoculan las plantas, esto uno parte como una plantación frutal. Tenemos plantas inoculadas con el hongo en las raíces y yo voy, tengo un terreno con condiciones edafoclimáticas muy específicas, ¿ya? En cuanto a textura, el suelo tiene que tener un pH, una porosidad, etcétera. Y yo voy a hacer mi plantación y tengo que dejar que las plantitas crezcan ahí varios años, ¿ya? Entre el tercero, cuarto, yo recién voy a empezar a obtener mi primera trufa. Entonces,
es casi como una plantación frutal en la cual tengo que hacer una inversión y que después recién voy a empezar a cosechar. O sea que Y viene eso inoculada, se ha venido aumentando aquí en la zona sur, sí, sí, o sea bastante, que es una planta que se inocula antes de plantarla, en el fondo se inocula con el hongo. Mira, claro, sí. interesante. Eh, Correcto. Generalmente encinos, de ese tipo Sí, sí, de árboles, que Oye, uno podría pensar, hoy inoculo también un árbol frutal y me tengo dos cosas al mismo tiempo, pero en general claro. no se da tan bien eso. Sí, Pero sí, es muy interesante porque ese es uno de los cultivos o de los hongos que tiene más valor en el mundo, ¿ya? Y eso ahí crece bajo el suelo, entonces también hay como que tener todos estos perros adiestrados. Antes en España experto, se sacaba exactamente. Sí, con jabalí o con chancho, pero los chanchos rompían todo, así que se adiestraron a los perros para que fueran oliendo un poco el aroma de las trufas y cuando estaban listas y ahí ir a recolectarlas. hasta acá. perfecto, Bueno, claro, mira, interesante. teníamos muchas preguntas más, pero el tiempo, y ya estamos cerca del límite. Eh, lo primero es decirte que te agradecemos mucho que hayas tomado tu tiempo y para acompañarnos en esta conversación, que me parece que ha sido muy interesante Muy y especialmente interesante, en esto último que estábamos hablando de los hongos comestibles, que de puede todas ser maneras. Sí. una línea nueva bien impactante, sobre todo para pequeños agricultores de repente, o también para, no sé si en todos los climas también se puede conseguir. Eh, Uno tiene la idea de los bosques húmedos donde crecen los hongos, pero también a lo mejor si uno le provee la humedad y la temperatura en Copiapó también crecen, ¿no? En todos lados. Si esto es como que tú generas, no sé, una bodega, un invernadero, un container, lo puedes poner en cualquier lado y le das las condiciones de humedad, de temperatura y tienes tu producción. Así que Y crece. la producción se puede hacer en todos lados. La recolección ahí sí tienes que ir viendo de dónde lo consigues, pero desde la zona central uno ve que también están las mismas especies silvestres. Pero esta producción que está como muy ligada a lo agronómico, a este nuevo cultivo, lo puedes hacer en cualquier parte, ¿sí? Teniendo Muy ahí los... interesante. Te agradecemos, Erika, tu tiempo y tus conocimientos que nos ha permitido mantener esta conversación. No sé, José Antonio, o No, yo también es muy eh, interesante, realmente te agradecemos mucho y es un tema de futuro. Yo también creo que estas nuevas alternativas permiten también un desarrollo distinto, ¿no es cierto?, a la agricultura tradicional y puede ser en pequeñas superficies lograr rentabilidades mayores, lo cual hoy día es un tema importante. Así que Sí, felicitaciones por buscar sí. ese nicho Oye, un también. gusto, sí, un gusto para mí haber estado con ustedes, haber conversado, se nos pasó volando la hora, así que, y para que también contarles un poquitito qué es lo que estamos haciendo acá en el sur de Chile. No, muy bien. interesante, Erika. Y para nuestros seguidores, encantados de ofrecerles esta nueva entrevista y nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta pronto. Chao, chao.